tipo de música para ti. WZET FM Hormigueros Mayagüez, 92.1 FM HD3, Romance en la zona oeste, WRSJ AM San Juan, Romance 1520 en la zona metropolitana. Esta emisora, su personal y o anunciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. En el mundo hay un país donde el peso es un tolete y lo casual una lleva. Y como poquito es chin, hay gente en ese país que come un chini de lleva. Sospechoso es estar vivo, cualquier pregunta es un gancho. Y todo aquel que no es vivo fácilmente cae en gancho. Todos saben lo que pasa y pasan cosas muy raras. Pero si hay que declarar, dice que nadie sabe nada. Pregunte usted, por ejemplo, si en ese país es cierto que con sueldos de 500 se hacen casi 100,000 pesos. Pregúnteselo a cualquiera y escuchará esta respuesta. Pregúntelo donde quiera y escuchará esta respuesta. Ay, señor, si usted supiera que yo no me doy cuenta. ¿Sabe lo que pasa? Que yo no soy de por aquí. Pregunte si hay gente allí que ataca la corrupción, pero quiere que el gobierno le dé una exoneración. Pregúnteselo a cualquiera y escuchará esta respuesta. Pregúntelo donde quiera y escuchará esta respuesta. Ay, señor, yo no me doy cuenta, ¿no? No, mi hijo, decir propio solamente está por su venta. Pregunte en cualquier ciudad y averigüe si es verdad que hay gente en las oficinas que cobran sin trabajar. Pregúnteselo a cualquiera y escuchará esta respuesta. Pregúntelo donde quiera y escuchará esta respuesta. Ay, señor, si usted supiera que yo no me doy cuenta. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a Así es Quisqueya, como de costumbre, el programa preferido de la comunidad dominicana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes a todos los amigos oyentes de Así es Quisqueya. Gracias por estar en sintonía. Este viernes, un viernes, pues, social, sin duda, pero tenemos que decir que las noticias y las cosas que hemos estado viendo en el día de hoy, sin el más mínimo interés de querer llevar ningún tipo de inquietud al pueblo dominicano, pero tenemos que empezar hablando de lo que ha pasado en el día de hoy, luego de que el presidente Luis Abinader decretara que a partir del día de hoy, desde las 6 de la mañana, estaba completamente cerrada las fronteras entre la República Dominicana y Haití. Esto debido a la situación de construcción de un desvío del río Masacre, el río de Dajabón, que tiene su origen, se inicia en la República Dominicana y luego entonces toma una parte muy, muy pequeña hacia Haití, luego sigue su curso hacia la República Dominicana. Estos acuerdos se han firmado desde el año 1929 en respeto a lo que son estos acuerdos fronterizos, sobre todo con asuntos del agua y estas cosas. Realmente nunca se había visto en la República Dominicana una situación similar. Esta generación no hemos vivido momentos de guerra, se puede decir. Sin embargo, hoy ver en la República Dominicana la cantidad de vehículos militares que se han estado moviendo hacia las fronteras, las diferentes fronteras. República Dominicana ocupa un largo trecho, pudiéramos decir, entre Haití y la República Dominicana. Es un lugar donde muchos ciudadanos de Haití y de otros lugares han tenido y han entrado de manera pacífica, otros violando las leyes naturalmente, que llegan de manera ilegal, pero ha habido buenas relaciones desde hace mucho tiempo, a pesar de que la historia nos señala con diferentes momentos bélicos que se vivió en ese país, en ambos, y eso es parte de nuestra historia. Hoy, República Dominicana amanece con una situación bien crítica con
lo que representa este cierre de las fronteras marítimo, aérea y también terrestre. No puede pasar absolutamente nada. La población está pendiente a todo lo que pasa. Hay versiones, hay muchas cosas que la gente ha estado hablando con relación a si el gobierno dominicano le dio la oportunidad al gobierno de Haití, a las autoridades. Haití ha vivido durante largos años una situación bien complicada porque no tiene gobierno, no tiene realmente autoridad y sobre todo luego, ahora en este momento ya está viviendo, es un estado fallido. La muerte del magnicidio de su presidente no ha permitido que haya ningún tipo de control después de esto. Grupos vandálicos, grupos que han estado siendo y haciendo de todo en ese país, matando ciudadanos, convirtiéndose prácticamente en seres humanos incontrolables, pues han empezado a abrir esta parte, ¿no?, de un canal de riesgo que alegadamente pues sería para ayudar a los agricultores, pero todas las cosas, y según lo ha denunciado el presidente Luis Abinader, no es así. De todas formas, yo quiero en el día de hoy, muy a pesar de que se quiera politizar la situación que se vive en el país, señalando a quién es culpable o no, quiero compartir con ustedes una entrevista que se hiciera en el día de hoy al canciller. El canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, habla para el periódico Los Negocios y habla sobre la situación real que se vive hoy en día con Haití. Y precisamente quiero unirme y darle las gracias a los amigos de este programa para compartir en Así Quisqueya parte de lo que dijo nuestro canciller en el día de hoy y lo que ha pasado con relación a toda esta disputa por esta ley y por este acuerdo que se ha hecho desde hace tantos años con Haití. Quiero dejarles en Así Quisqueya con parte de lo que es esta entrevista. Adelante, fiscal. Buenas amigos del periódico El Dinero, una entrevista muy especial que tenemos para todos ustedes. El canciller de la República, don Roberto Álvarez, ha dicho que sí para conversar con ustedes a través del periódico El Dinero. Bienvenido sea usted, señor canciller. Muchas gracias, Iron, Esteban. Un placer estar con ustedes. Bien, aquí estamos con el subdirector, Esteban Delgado, tal cual ha dicho el canciller. Y es una oportunidad muy especial porque siempre las relaciones exteriores tienen una agenda muy cargada. Y quizás en este momento, para introducir esta conversación con usted, señor canciller, ¿en qué momento están las relaciones internacionales nuestra promoción como nación de cara al mundo? Bueno, hoy en día República Dominicana y específicamente el presidente Abinader tiene un liderazgo regional que ha ido desarrollando en estos 3 años, aún incluyendo la pandemia, porque el hecho, por ejemplo, en cuanto a la pandemia, el hecho de que inicialmente nos fuera difícil obtener las vacunas, pero que eventualmente hubo un número de vacunas importantes que nos llegó, nos permitió incluso en su momento dado, dado un cierto excedente que existió, de poder donar vacunas a países de la región en cantidades que les eran importantes para ellos, países como Jamaica, Honduras, y ya sí, desde ese momento comenzó, como te digo, durante la pandemia, ese nivel de contacto con la región, el entorno. Después de eso, ustedes han visto que el presidente Abinader ha viajado a países como Guyana, el presidente de Guyana ha venido acá, ahora muy pronto viene el presidente de Surinam, estamos negociando la fecha para una visita del primer ministro de Jamaica. Así que en cuanto a nuestro entorno inmediato, el presidente también fue a Bahamas, ha sido muy dinámico y también yo como ministro he estado en una serie de esos mismos países, además en Cuba recientemente. Pues a nivel regional, más allá todavía, en Centroamérica se han estrechado las relaciones.
y con México, América del Sur y aún mucho más allá, también Europa. Pues bueno, estamos en una posición hoy en día en la cual tenemos que ahora impulsar ese liderazgo regional hacia consolidarlo de forma tal que podamos realmente impulsar nuestras exportaciones y atraer aún más capital extranjero. En eso estamos. Este es así más o menos a grandes rasgos el momento actual. A inicio de gestión, el presidente Luis Abinader tuvo un acercamiento interesante con principalmente los gobernantes de Costa Rica y Panamá, si mal no recuerdo, de países de Centroamérica, y se había planteado la posibilidad de ir ampliando este tipo como pudiéramos decir, de pequeña cumbre de presidentes a nivel regional. ¿Eso se ha paralizado o hay algún tipo de gestión para continuar integrando países amigos a esta especie de grupo regional o de alianza regional? Sí, tienes toda la razón, Esteban, un lapso mío no haber mencionado la Alianza para el Desarrollo de Democracia, del cual nosotros fuimos uno de los fundadores. Continúa muy activa la alianza. De hecho, este próximo día 15 en Washington se va a reunir. La alianza originalmente tenía 3 conos o 3 sectores: el político, de cooperación y comercio. Nosotros hemos estado a cargo del tema de comercio e inversiones. Como parte de los ministros de comercio que se reunieron desde el inicio para planificar cómo llevar a cabo ese impulso comercial, también promovieron la creación de un consejo empresarial de alto nivel de los 3 países. Ese consejo empresarial se ha ido consolidando y fortaleciendo y trabajando mancomunadamente con los ministros de comercio. Ahora se van a reunir en Washington el grupo de alto nivel de empresarios el próximo viernes con el Departamento de Estado, buscando a ver los nichos en las cadenas de suministro en los cuales nuestros países puedan también participar, las áreas estratégicas para Estados Unidos. Así que la ADD continúa vigente hoy en día y ahora naturalmente en Ecuador, que es otro socio interesado, ahora hay un proceso de transición electoral en Ecuador. Vamos a ver y tenemos la esperanza, la expectativa de que Ecuador continúe siendo miembro activo de esta alianza. No quería salirme de esa parte enfocado hacia Estados Unidos sin tocarle el tema de la gestión que anunció el presidente Luis Abinader también, que se haría con Estados Unidos y en este caso también con Centroamérica por formar parte del DERECAFTA a los fines de replantearse algún tipo de tratamiento para el proceso de desmonte arancelario del arroz, que ha preocupado mucho a los productores locales, pero aparentemente no se ha logrado un gran avance en ese aspecto, por lo menos por lo que vimos que informó recientemente el ministro de Agricultura. Como usted forma parte de esa comisión, quisiéramos saber qué tanto se ha avanzado con el gobierno norteamericano en esa posibilidad. Mira, las negociaciones continúan en términos de tratar de ver si se puede llegar a algún tipo de acuerdo en que se pueda prolongar el proceso de desgravación arancelaria. No te puedo decir mucho más allá de que el proceso continúa. Todavía tenemos hasta fin de este año con el arancel actual, las cuotas actuales. Y bueno, tenemos esperanza de que se pueda llegar a algún acuerdo en ese sentido. Sabes que están bajo el tratado en sí, pero los cronogramas de desgravación fueron negociados individualmente con cada país y eso es lo que estamos tratando ahora de ver si se puede llegar a algún acuerdo con el cronograma específicamente, sin la necesidad
de que se enmiende el tratado, que el tratado en sí continúa vigente tal cual, excepto con un aspecto muy particular del cronograma de República Dominicana que no afecta al resto de los países. Entonces, el planteamiento es ajustar el cronograma para que ese proceso de grabación se haga de manera particular. En este caso, República Dominicana busca lograr de un producto, sí, que es el arroz. En el caso de las relaciones con Estados Unidos, ¿estamos bien este asunto relacionado con la forma tan incisiva que ha sido el presidente Luis Abinader de alzar su voz porque se resuelva la crisis haitiana? ¿Cómo afecta esta relación con Estados Unidos, o si esto básicamente obedece a una política muy enfocada de República Dominicana a que el problema de Haití se solucione de manera definitiva? Mira, la relación con Estados Unidos sigue su flujo normal. A pesar de no tener un embajador acá en todo este tiempo, primero hay que recordar de que Estados Unidos, inmediatamente al mes del presidente Abinader y el gobierno haber asumido el poder, designó un embajador. Y estuvo designado a República Dominicana hasta que decidieron enviarlo a otro país. Y eso fue en abril del 21. Desde entonces para acá es que no han designado a otro embajador. Pero yo sé de que ha habido muchísimo interés de muchas personas de venir acá. Y de hecho es tal vez ese exceso de personas interesadas lo cual ha retrasado en cierto sentido la designación de uno de ellos o una de ellas, porque no son solo hombres, hay también mujeres interesadas en el cargo. Bueno, la relación en sí fluye naturalmente, y ustedes vieron que recientemente fuimos incluidos como el 16º país en el mundo que tiene acceso ahora a Global Entry. Ya los dominicanos están entrando en línea, de hecho conozco muchísima gente que ya lo ha hecho, que se han registrado, y eso es un privilegio, es un beneficio que tenemos nosotros que no lo tendríamos si las relaciones no fueran buenas. Entonces, en cuanto a Haití se refiere, Estados Unidos estuvo involucrado en la fuerza de paz que estuvo en Haití desde el 2004 hasta el 2017, y después la MINUJUS cambió a una fuerza de policía 2 años adicionales, y en la oficina de las Naciones Unidas en Haití. Ahora bien, a raíz del asesinato, el magnicidio del presidente Moïse, hubo ahí un proceso de, ya como la comunidad internacional ya medio se cansó, quítale el medio, ¿no? Como que estaban ignorando la gravedad de la situación, y ahí es cuando el presidente Abinader levanta la voz en Naciones Unidas en septiembre del 21, y desde ese momento para acá, nosotros activamente, yo he estado 8 veces en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el tema. Eso es inédito en República Dominicana, el número de veces que un canciller ha participado activamente en el Consejo de Seguridad. Y hemos desde entonces desplegado una ofensiva diplomática, de nuevo liderada por el presidente en todo momento. El presidente habla corrientemente con el secretario general de las Naciones Unidas. Y sobre todo en cuanto al tema Haití. Bueno, hemos visto que ha desembocado en 3 resoluciones del Consejo de Seguridad que ya ahora está a punto de fructificar. En estos próximos días o mes se va a conocer ya la resolución formal en el Consejo de Seguridad, creando ya la fuerza multinacional. Ya ha salido un país, Kenia, dispuesto a liderar la fuerza multinacional. Aquí ha habido en diversos sectores mucho escepticismo de si esto iba a ocurrir o no. Bueno, creo que ya estamos a puertas de que eso realmente ocurra. Y obviamente Estados Unidos hoy en día está activamente involucrado en ello, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, ya que entramos en el tema de Haití, varias preguntas van a surgir sobre Haití. Quisiera, iniciar
un poco suave en el sentido de la parte que corresponde a la Cancillería. Surgen críticas a veces sobre un supuesto exceso de visados concedidos por las autoridades dominicanas a ciudadanos haitianos. Entonces quisiera preguntarle, ¿las estadísticas sobre el nivel de visados han tenido algún tipo de alteración o se mantienen dentro de lo regular en los últimos años? No ha cambiado el número, el porciento de visas a haitianos han sido prácticamente los mismos. Yo no te puedo decir 20 años atrás por donde andaban, pero sí te puedo decir 8 o 10 años atrás seguían siendo fluctuando entre un 70 y un 80% de las visas dominicanas van a haitianos. ¿Por qué? Porque son empresarios que vienen, incluyendo los comerciantes que vienen de compras. Tú tienes hoy en día, sobre todo en los últimos tiempos, el cierre de vuelos, la cantidad de aerolíneas que han dejado de volar a Haití. Tú tienes muchas personas que vienen a tomar vuelos desde acá. Necesitan visas. A un desjuiciado se le ocurrió un día prenderle fuego a esta loma solo para tener un poco más de tierra. Pero se le fue la mano. En tierra de lobos. ¿De qué sirve la cárcel para quien ha cortado un árbol o quemado una montaña? La pena debe ser más inteligente. La pena debería ser sembrar 100 por cada árbol cortado o quemado y la responsabilidad de velar que crezca. Así se resolvería el problema de la deforestación. Porque todo el dañino que hace un daño debe ser sometido y ponerlo a trabajar y sembrar el doble de lo que hace, del daño que hace. Esa enemistad del hombre del campo con los árboles por entender que les roban su tierra de cultivo es la causa de la deforestación. La historia se escribió así. De septiembre de 1960, Radio Caribe prosigue frenéticos ataques contra la iglesia. Un día como hoy, en 1960, la emisora de Trujillo, Radio Caribe, proseguía lanzando infames ataques contra la iglesia por haber esta roto con el régimen por medio de la pastoral del 30 de enero de aquel inolvidable año. El blanco predilecto de estos ataques lo eran el nuncio arzobispo Lino Sanil y los obispos Reilly y Panal de San Juan y La Vega. Pero la iglesia seguía firme, a pesar de que el CIM metió muchas prostitutas y borrachos en las iglesias, a pesar de que golpearon y humillaron a muchos sacerdotes, y a pesar de lo que dijo Radio Caribe un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así. Compañero y compañera que me escuchan, te habla Adelis Olivares, tu diputada de Ultramar. Juntos hemos luchado por las causas que nos identifican como comunidad en el exterior, pero nuestro compromiso de garantizar los derechos y servicios a nuestros compatriotas sigue intacto. Es por esto que te invito a seguir avanzando juntos. Este próximo 17 de septiembre, dame tu voto, sigamos avanzando. Soy la número 6 en la papeleta y cuento contigo. Así es, Quisqueya, una programación con sonrisas, pero seria, con música, pero sin ruidos, donde la noticia y la ética marchan juntas. Gracias por elegirnos. Así es, Quisqueya. Continúa, así es, Quisqueya, lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, una producción y conducción de la periodista Iris Figuereo. Ahora están escuchando una entrevista que el periódico El Dinero le hizo al canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, sobre su función en el gobierno y todo lo que le concierne realizar. Adelante como canciller de la República Dominicana. Sí te puedo decir, 8 o 10 años atrás, seguían siendo fluctuando entre un 70 y un 80% de las visas dominicanas van a haitianos. ¿Por qué? Porque son empresarios que vienen, incluyendo los comerciantes que vienen de compras. Tú tienes hoy en día, sobre todo en los últimos tiempos, el cierre de vuelos, la cantidad de aerolíneas que han dejado de volar a Haití. Tú tienes muchas personas
que vienen a tomar vuelos desde acá. Necesitan visas. Sí. Tenemos hasta 15.000 estudiantes haitianos hemos tenido en nuestras universidades. Tienes hoy en día personas que viven acá prácticamente, haitianos que están haciendo commuting entre Puerto Príncipe y Santo Domingo. Todo eso necesitan visas. Lo que no sabe la gente, no entiende, lo hemos dicho, pero hay que repetirlo muchísimas veces. El 70%, 70%, de las visas, 70% son renovaciones de visas, no son visas nuevas. Entonces, ese número realmente, cuando tú lo reduces por ese 70%, son un número que te puedo decir, 20.000, 25.000. Entonces, y no queremos que el flujo migratorio de Haití hacia acá sea regular. La única manera que podemos que sea regular es dando visas. ¿Cuál otro método hay? Sí, pudiéramos decir, el problema no es que los haitianos vengan, el problema es que vengan indocumentados. Si vienen con visa, vienen documentados. Vienen documentados y regresan, es porque tenemos los datos de migración en ese sentido. Pero para precisar, señor canciller, hablamos de que el 70% de las visas que concede República Dominicana es a ciudadanos haitianos, y dentro de ese 70%, el 70%... Casi 80% de las visas. Y de ese 80%, el 70% son que se renuevan continuamente. Exacto, las visas. Muy bien. En el caso de la fuerza internacional que llegará a Haití y que va a liderar Kenia, hasta ahora, ¿cuántos países han garantizado su participación? ¿Y cómo puede República Dominicana ayudar en ese proceso? Porque sabemos que el país, por razones obvias, no va a enviar fuerzas militares, pero ¿cómo puede República Dominicana participar de esa misión y cuántos países han... Mira, aparte de Kenia, ya han ofrecido participar con tropas o policías Jamaica, Bahamas, Antigua y Barbuda. Tal vez unos 500. En total lo que se necesita son unos 2.000, más o menos, de acuerdo a lo que han dicho los expertos. Kenia está ofreciendo tal vez de entre 500 y 1.000. Y entre esas 3 islas que te mencioné, tal vez hasta 500 más. Así que lo que faltan son unos otros 500 y ya ahí habrán otros países. Hay conversaciones, Estados Unidos está llevando a cabo conversaciones con otros países, como por ejemplo Corea del Sur y otros países africanos también, Senegal, hay otros países. Ojalá que entrara un país como Senegal, porque es francófono, eso sería de gran ayuda. Señor canciller, en este momento tenemos una situación muy particular de diferendo con Haití por el desarrollo de la construcción de un canal de riego que pretende desviar parte del agua del río Masacre, del lado haitiano, que es el mismo río Dajabón, un río que compartimos ambos países. Quiero preguntarle varias cosas en ese aspecto. Primero, ¿ese canal lo está construyendo el gobierno haitiano o el sector privado? Segundo, ¿existe algún tipo de tratado particular sobre el uso de las aguas de los ríos que coinciden en la frontera, adicional del tratado fronterizo de 1929? Y tercero, ¿cuáles son los argumentos que presenta el gobierno dominicano y cuál ha sido la respuesta de parte del gobierno haitiano con relación a ese tema específicamente? Sí, mira, el Tratado de Paz, Amistad y Comercio del 1929 y el Protocolo del 35 tratan las aguas ribereñas, las aguas de los ríos que dividen al país. Y son aguas compartidas y deben consultarse los estados en relación al uso de esas aguas. Eso es algo, y existe además amplio derecho internacional sobre aguas compartidas. Así que esas son, y deben haber consultas continuas sobre su uso. El canal se comenzó, o nosotros nos enteramos, República Dominicana, este gobierno, de esa construcción en abril del 21 originalmente. Cuando recibimos cierta información de parte de las autoridades haitianas en ese momento, era una información incompleta.
Pero nuestros técnicos en su momento, INDRI y otras instituciones, hicieron un análisis de lo que proponían inicialmente, que era el canal está en una posición más alta que el río. Es decir, que no puede, el agua no va a subir al río por ese desnivel que existe entre la posición del canal y el río. Lo que proponían en su momento era, hubiesen tenido que desviar el río para poder construir una losa para después levantar un dique de forma tal que se colocase el nivel del agua a un punto superior a donde llega el canal. Y de esa manera entonces se hubiese podido hacer la toma del agua. Bueno, en base a los análisis de nuestros técnicos, esa posibilidad, al levantar un dique a ese punto, el agua en las épocas de lluvia, con la crecida y la retención por el dique, tenía la posibilidad de inundar Codevi, parte de Dajabón y parte de Guanamín también. Eso por un lado. Pero por el otro, el dique también reduciría el flujo del agua hacia Montecristi, hacia aguas abajo. Y eso tenía el potencial de afectar negativamente a los agricultores dominicanos y haitianos que también se sirven de esa agua. Entonces, eso se lo hicimos saber en el ministerio, le enviamos una comunicación extensa al presidente Moïse 3 días antes que lo asesinaran. Entonces, el canal fue parado. Después del asesinato del presidente Moïse, descontinuaron los trabajos. Hasta hace poco. En nuestras comunicaciones con mi con mi colega, con el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, él inmediatamente nos dejó saber de que el gobierno, de parte del primer ministro Henry, que no tenía nada que ver con esa construcción, que eso era unos individuos que habían iniciado la construcción del canal por su cuenta. Una respuesta un poco ambigua, ¿verdad? No, yo creo que era bastante tajante de que no tenía el gobierno haitiano, no tiene nada que ver, y que iban a enviar una delegación del Ministerio de Interior a Guanamín para investigar lo que estaba ocurriendo. Entonces, dada la falta hoy en día de control que tiene el gobierno haitiano sobre la extensión del territorio haitiano, es decir, el gobierno haitiano en cierto sentido está en un modo de supervivencia. Por lo tanto, enviaron una delegación, pero todavía están... Lo que hay detrás es un ex senador, es un interés particular de un senador de servir a ciertos agricultores y cobrar por el agua. Es decir, es un individuo que está tratando de hacer un negocio particular. Servir a agricultores que necesitan, del lado haitiano, que necesitan agua. Pero, como les conté, como les dije, esto afectaría, de la forma en que lo quieren hacer, podría afectar negativamente a el sector dominicano. O sea, que si es viable, puede hacerlo entonces. De ese lado pueden hacer el canal. ¿De cuál lado? Del lado haitiano. O sea, ¿el canal lo puedes hacer sí o no? Bueno, el canal está hecho. Lo que no tiene es la posibilidad de llevar el agua, subir el agua. Sí, por lo que usted dijo por el nivel, pero en términos jurídicos, no hay dificultad, no afecta nada, no hay... Sí, no ha habido consulta. En este caso no hay una consulta y por lo tanto lo están haciendo estos individuos de una manera ilegal, es decir, sin la autorización del gobierno haitiano y sin ningún tipo de consulta con el gobierno dominicano.
Por eso es que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia de que ese canal sea construido, aunque sea por sector un individuo haitiano del sector privado. Sobre el mismo tema, señor Canciller, ayer, hemos visto en los medios de comunicación que ayer hubo una reunión, vamos a decir, bilateral de ambos lados y que no se llegó a ningún acuerdo. Esa reunión, ¿quién la está coordinando del lado dominicano? Bueno, el presidente Abinader habló con el cónsul dominicano en Dajabón y con la gobernadora y el alcalde de Dajabón para que se reunieran a nivel, porque como es un tema local, no es un tema del gobierno central de Haití, para ver si con las personas ahí que puedan estar, obviamente el señor tiene cierto apoyo de las autoridades locales, a ver si se podía llegar a un acuerdo a nivel de esas autoridades locales. Y la autoridad local nuestra son las que te acabo de señalar. De nuevo, no hay toma de agua, ni vamos a permitir que exista una toma de agua. Lo que se está tratando es de resolver la situación tensa que hay en todo momento. El presidente de su propia boca dijo que la decisión de suspender o de ordenar el cierre parcial del comercio fronterizo por Dajabón se debe en parte a esa situación, y al mismo tiempo se enviaron unos equipos hacia Dajabón ayer también, creo que las Fuerzas Armadas, y que esos equipos serían tal vez utilizados para detener o cerrar ya lo que pudiera ser la parte de construcción del canal, aun cuando no sea con intervención dominicana. ¿Qué desierto hay en esa parte? No tengo información sobre el envío de esos equipos, no, eso ya ha sido una decisión ahí que han tomado con los técnicos del INDRI, etcétera. No sé exactamente, más allá obviamente para mostrar la resolución que existe de parte del lado dominicano, es lo que puedo imaginar, de que si es necesario utilizar los medios que tenemos, los recursos que tenemos a nuestra disposición para asegurarnos de que no se tome el agua, que lo haremos. Cualquier posibilidad está abierta para impedir que eso suceda, ¿no? Sí, no se va a permitir que de esta forma se pueda, de ninguna manera, además de que no pueden subir el agua no va a brincar sola hasta el canal. Tendría que controlar el dique. No vamos a permitir de que se cree ningún tipo de medio para que puedan tomar el agua, subir el agua. Pero, señor Canciller, entonces no da la impresión de que ha habido como más ruido que realidad. Mucho más. Sí. Hay un ruido porque todo lo haitiano genera un gran ruido en República Dominicana, pero nada, damos toda la información razonada y hacemos todas las negociaciones necesarias para calmar una situación tensa que tiene un origen muy pequeño, de 1, 2 o 3 o 10 personas que están tratando del lado haitiano de generar una situación que ya expliqué. Sí. Aparte de eso, bueno, para no salirnos del tema haitiano sin pasar a otro tema, aparte de eso, señor Canciller, en las relaciones entre Haití y República Dominicana en este momento, aún con la ingobernabilidad que reina en ese país, se puede decir que son relaciones que se están manejando de manera adecuada y que no hay situaciones de conflicto más allá de esto. Sí, bueno, uno no puede decir que las relaciones son normales. Las relaciones entre los funcionarios son normales. El presidente Abinader tiene un diálogo normal con el primer ministro Henry, yo con el ministro Geneus, la comisión mixta bilateral, nuestro embajador Ortega Tuz con su contraparte en la comisión mixta, todo normal y continúa el flujo. El ministro de Medio Ambiente también con su par, etcétera, de salud, etcétera. Pero obviamente, dado las dificultades que enfrenta hoy en día el gobierno haitiano, nosotros, por ejemplo, no podemos estar yendo allá o ellos viniendo. Ellos pueden venir acá, pero nosotros es muy difícil ir allá bajo estas circunstancias. Pero, por ejemplo, el río Pedernales. Ahora, es algo importante para nosotros. La desembocadura del río Pedernales tiene una desviación más alto del lado haitiano
que del lado dominicano. Cuando hay una crecida del río, se inunda Pedernales. Entonces ahora necesitamos construir unos gaviones de nuestro lado, que ya los haitianos tienen de su lado. Bueno, esas son negociaciones que se están llevando a cabo, y se están llevando a cabo normalmente para ver la construcción, que va a haber que tener algún momento, tal vez una desviación del río en algún punto, etcétera. Pero la gente no está viendo eso porque eso es un normal. Es decir, son solo aquellos casos que generan ruido los que la prensa y la población le pone atención. El canciller, el Ministerio de Defensa, que tiene a su cargo la construcción de la verja fronteriza, o le decimos el muro, que no es un muro, sino una verja fronteriza perimetral, pero me imagino que la Cancillería le da mucho seguimiento a lo que tiene que ver con la línea fronteriza en sí mismo. No se corre riesgo de que estemos cediendo algún márgenes de terreno a Haití. O sea, eso se está haciendo, vamos a decir, por donde está la línea fronteriza establecida. Los tratados de delimitación son muy claros. Las pirámides están ya hoy en día muy claras. Han desaparecido 2 o 3 y se ha estado en la búsqueda, pero ya están hasta georreferenciadas. Desaparecieron unas en el lago Azuay y se estaban buscando, pero en realidad, y había un asentamiento que estaba ya del lado ocupando el terreno, pero estoy hablando de 50 personas, etcétera, y se han estado retirando esas personas al lado haitiano. No hay ningún tipo de diferencia de dónde están los puntos limítrofes entre los dos países. Y la verja está del lado del territorio dominicano, pero aún esa brecha de terreno queda muy claro por las pirámides. En las relaciones bilaterales, la parte comercial, canciller, esta inestabilidad de Haití, ¿cuán difícil ha sido, por ejemplo, para nuestra representación allá en Haití promover el comercio formal? Porque, bueno, hay una situación social que no ofrece la garantía necesaria para que nuestros empresarios, que obviamente exportamos 10 a 1, más o menos, es que está el comercio. ¿Cuán difícil ha sido en medio de esta situación de inestabilidad? Bueno, es prácticamente imposible. De aquí los empresarios no pueden estar viajando corrientemente a Haití como deberían poder hacerlo. El año pasado vendimos unos $1.000 millones. ¿Pero por qué? Porque son los haitianos que vienen a hacer las compras acá directamente. Ese es otro de los motivos por los cuales las visas necesitan visas para poder venir aquí a hacer las compras. Entonces, ha sido más compras directas desde aquí, que son obviamente trasladadas a Haití por camioneros, y en ese caso esa es otra de las dificultades. Como ustedes saben, han sido secuestrados en algunos casos camioneros o choferes de autobuses, de guaguas, de metro, etc. Entonces no son situaciones normales que permiten fomentar el negocio. Pudiera ser varias veces, varios múltiples lo que existe hoy en día, y también nosotros compras nuestras a Haití, si pudiésemos hacerlo. Exacto. ¿Cuáles proyectos binacionales están en stand-by en este momento, esperando que la situación de Haití mejore? Porque hace unos años se estaban impulsando algunas inversiones en la frontera, porque es obvio que quizás sea el mejor muro que se pueda construir, el que haya inversión de ambos lados. En este momento, esperando que la situación de Haití mejore, ¿cuáles son los proyectos binacionales más importantes que están esperando? Mira, yo no te puedo decir de que hoy en día, dada la situación in extremis en que se encuentra Haití, que los empresarios estén hoy en día haciendo ningún tipo de preparativo especial. No lo he escuchado. Pero los proyectos que estaban en carpeta hasta que ocurriera la situación actual, habían unas que iban desde no solamente expandir, hacer otras plantas binacionales en otras ubicaciones que no fuera Dajabón,
estaban hablando de Elías Piña, Belader en esa área. También de vincular o vender energía eléctrica a Haití. Había un proyecto de factibilidad, prefactibilidad diría yo, de unos empresarios en los cuales vincular las líneas eléctricas por el sur, llevaría hasta Puerto Príncipe, creo que unos 200 megawatts, eran 200 o 300 megawatts a un costo de unos $60 millones, cuando establecer una planta en Puerto Príncipe para esos 200 o 300 megawatts costaría 200 millones. Así es, Quisqueya, una programación con sonrisas, pero seria, con música, pero sin ruidos, donde la noticia y la ética marchan juntas. Gracias por elegirnos. Así es, Quisqueya. Compañero y compañera que me escucha, te habla Adelis Olivares, tu diputada de Ultramar. Juntos hemos luchado por las causas que nos identifican como comunidad en el exterior, pero nuestro compromiso de garantizar los derechos y servicios a nuestros compatriotas sigue intacto. Es por esto que te invito a seguir avanzando juntos. Este próximo 17 de septiembre, dame tu voto, sigamos avanzando. Soy la número 6 en la papeleta y cuento contigo. Miércoles a las 5:30 de la tarde en Quisqueya por Romance 1520 AM. No te pierdas Directo al Punto con el analista político Roberto Montero Monti junto a la faraona Iris Figuereo en Quisqueya por Romance 1520 AM. Directo al Punto. Compañero y compañera que me escucha, te habla Adelis Olivares, tu diputada de Ultramar. Juntos hemos luchado por las causas que nos identifican como comunidad en el exterior, pero nuestro compromiso de garantizar los derechos y servicios a nuestros compatriotas sigue intacto. Es por esto que te invito a seguir avanzando juntos. Este próximo 17 de septiembre, dame tu voto, sigamos avanzando. Soy la número 6 en la papeleta y cuento contigo. Continúa Quisqueya lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, una producción y conducción de la periodista Iris Figuereo. Ahora están escuchando una entrevista que el periódico El Dinero le hizo al canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, sobre su función en el gobierno y todo lo que le concierne realizar. Adelante como canciller de la República Dominicana. Se enviaron unos equipos hacia Dajabón ayer también, creo que las Fuerzas Armadas, y que esos equipos serían tal vez utilizados para detener o cerrar ya lo que pudiera ser la parte de construcción del canal, aun cuando no sea con intervención dominicana. ¿Qué desierto hay en esa parte? No tengo información sobre el envío de esos equipos, no, eso ya ha sido una decisión ahí que han tomado con los técnicos del INDRI, etcétera. No sé exactamente, más allá obviamente para mostrar la resolución que existe de parte del lado dominicano, es lo que puedo imaginar, de que si es necesario utilizar los medios que tenemos, los recursos que tenemos a nuestra disposición para asegurarnos de que no se tome el agua, que lo haremos. Cualquier posibilidad está abierta para impedir que eso suceda, ¿no? Sí, no se va a permitir que de esta forma se pueda de ninguna manera, además de que no pueden subir el agua no va a brincar sola hasta el canal. Tendría que controlar el dique. No vamos a permitir de que se cree ningún tipo de medio para que puedan tomar el agua, subir el agua. Pero, señor canciller, entonces nos da la impresión de que ha habido como más ruido que realidad. Mucho más. Sí. Hay un ruido porque todo lo haitiano genera un gran ruido en República Dominicana, pero nada, damos toda la información razonada y hacemos todas las negociaciones necesarias para calmar una situación tensa que tiene un origen muy pequeño, de 1, 2 o 3 o 10 personas que están tratando del lado haitiano de generar una situación que ya expliqué.
Sí. Aparte de eso, bueno, para no salirnos del tema haitiano sin pasar a otro tema, aparte de eso, señor canciller, en las relaciones entre Haití y República Dominicana en este momento, aún con la ingobernabilidad que reina en ese país, se puede decir que son relaciones que se están manejando de manera adecuada y que no hay situaciones de conflicto más allá de esto. Sí, bueno, uno no puede decir que las relaciones son las relaciones entre los funcionarios son normales. El presidente Abinader tiene un diálogo normal con el primer ministro Henry, yo con el ministro Geneus, la comisión mixta bilateral, nuestro embajador Ortega Tuz con su contraparte en la comisión mixta, todo normal y continúa el flujo. El ministro de Medio Ambiente también con su par, etcétera, de salud, etcétera. Pero obviamente, dado las dificultades que enfrenta hoy en día el gobierno haitiano, nosotros, por ejemplo, no podemos estar yendo allá o ellos pueden venir acá, pero nosotros es muy difícil ir allá bajo estas circunstancias. Pero, por ejemplo, el río Pedernales. Ahora, es algo importante para nosotros, la desembocadura del río Pedernales tiene una desviación más alto del lado haitiano que del lado dominicano. Cuando hay una crecida del río, se inunda Pedernales. Entonces ahora necesitamos construir unos gaviones de nuestro lado, que ya los haitianos tienen de su lado. Bueno, esas son negociaciones que se están llevando a cabo y se están llevando a cabo normalmente para ver la construcción, que va a haber que tener algún momento, tal vez una desviación del río en algún punto, etcétera. Pero la gente no está viendo eso porque eso es un normal. Es decir, son solo aquellos casos que generan ruido los que la prensa y la población le pone atención. El canciller, el Ministerio de Defensa que tiene a su cargo la construcción de la verja fronteriza, o le decimos el muro, que no es un muro, sino una verja fronteriza perimetral, pero me imagino que la Cancillería le da mucho seguimiento a lo que tiene que ver con la línea fronteriza en sí mismo. No se corre riesgo de que estemos cediendo algún márgenes de terreno a Haití, o sea, eso se está haciendo, vamos a decir, por donde está la línea fronteriza establecida. Los tratados de delimitación son muy claros, las pirámides están ya hoy en día muy claras, han desaparecido 2 o 3 y se ha estado en la búsqueda, pero ya están hasta georreferenciadas, desaparecieron unas en el lago Azuay y se estaban buscando, pero en realidad, y había un asentamiento que estaba ya del lado ocupando el terreno, pero estoy hablando de 50 personas, etcétera, y se han estado retirando esas personas al lado haitiano. No hay ningún tipo de diferencia de dónde están los puntos limítrofes entre los dos países. Y la verja está del lado del territorio dominicano, pero aún esa brecha de terreno queda muy claro por las pirámides. En las relaciones bilaterales, la parte comercial, canciller, esta inestabilidad de Haití, ¿cuán difícil ha sido, por ejemplo, para nuestra representación allá en Haití promover el comercio formal? Porque, bueno, hay una situación social que no ofrece la garantía necesaria para que nuestros empresarios, que obviamente exportamos 10 a 1, más o menos, es que está el comercio. ¿Cuán difícil ha sido en medio de esta situación de inestabilidad? Bueno, es prácticamente imposible. De aquí los empresarios no pueden estar viajando corrientemente a Haití como deberían poder hacerlo. El año pasado vendimos unos $1.000 millones. ¿Pero por qué? Porque son los haitianos que vienen a hacer las compras acá directamente. Ese es otro de los motivos por los cuales las visas necesitan visas para poder venir aquí a hacer las compras. Entonces, ha sido más compras directas desde aquí, que son obviamente trasladadas a Haití por camioneros, y en ese caso, esa es otra de las dificultades. Como ustedes saben, han sido secuestrados en algunos casos,
camioneros o choferes de autobuses, de guaguas, de metro, etc. Entonces, no son situaciones normales que permiten fomentar el negocio. Pudiera ser varias veces, varios múltiples lo que existe hoy en día, y también nosotros, compras nuestras a Haití, si pudiésemos hacerlo. Exacto. ¿Cuáles proyectos binacionales están en stand-by en este momento, esperando que la situación de Haití mejore? Porque hace unos años se estaban impulsando algunas inversiones en la frontera, porque es obvio que quizás sea el mejor muro que se pueda construir, el que haya inversión de ambos lados. En este momento, esperando que la situación de Haití mejore, ¿cuáles son los proyectos binacionales más importantes que están esperando? Mira, yo no te puedo decir de que hoy en día, dada la situación in extremis en que se encuentra Haití, que los empresarios estén hoy en día haciendo ningún tipo de preparativo especial. No lo he escuchado. Pero los proyectos que estaban en carpeta hasta que ocurriera la situación actual, habían unas que iban desde no solamente expandir, hacer otras plantas binacionales en otras ubicaciones que no fuera Dajabón. Estaban hablando de Elías Piña, Belader, en esa área. También de vincular o vender energía eléctrica a Haití. Había un proyecto de factibilidad, prefactibilidad, diría yo, de unos empresarios en los cuales vincular las líneas eléctricas por el sur, llevaría hasta Puerto Príncipe, creo que unos 200 megawatts, eran 200 o 300 megawatts, a un costo de unos $60 millones, cuando establecer una planta en Puerto Príncipe para esos 200 o 300 megawatts costaría 200 millones, es decir, que se podía ahorrar $140 millones si se hiciera de esa manera. Entonces, ese era otro proyecto. La posibilidad de vincular también hacia futuro, digamos, ahora que se está estableciendo en Montecristi, esas dos plantas de gas que van a generar 700 megawatts, también pudiese en un futuro también tal vez venderse energía hasta Cabo Haitiano. Es decir, eso eran, entre otros, los proyectos que estaban en carpeta. Pero en Altiborito no hay nada. Bueno, a lo mejor hay, pero no te puedo decir de que conozca hoy en día nada que se esté pensando activamente. Señor Canciller, en términos institucionales, no sé, admito mi ignorancia, no sé cómo ocurre en otros países, pero el hecho de que tengamos un Ministerio de Relaciones Exteriores que se encarga de lo que tiene que ver con el visado y la regulación de entrada y salida de extranjeros a la República Dominicana en ese aspecto, y que tengamos entonces una dirección de migración en otra dependencia del Estado, que es el Ministerio de Interior, ¿eso usted cree que debería ser una dependencia o una facultad de Relaciones Exteriores, o es normal que esté separado lo que tiene que ver con la labor de Cancillería con la labor de migración? Son dos funciones completamente diferentes. Los ministerios de Relaciones Exteriores son los encargados de emitir las visas. El consulado de Estados Unidos aquí, por ejemplo, está en la embajada de Estados Unidos acá, y migración es CBP, lo que llaman Customs and Border Protection, y así sucesivamente en prácticamente todos los estados. En México es el INM, el Instituto Nacional de Migración y Relaciones Exteriores, es que expide las visas. Son separados. Sí. El Servicio Exterior Dominicano siempre se le ha exigido que apoye más el comercio, que promueva las exportaciones. ¿Cuáles son las directrices que desde aquí se llevan a las diferentes embajadas para que promuevan las exportaciones? Y ciertamente podemos hablar de casos de éxito. Bueno, en primer lugar, 3 años en el gobierno. El primer año, como sabemos, fue un año lidiando con la pandemia.
En el segundo, y saneando la nómina, tomando el control del servicio exterior y de la Cancillería, y comenzando a entrenar los agregados comerciales a partir del segundo año.